Cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llama cuando él ya era un anciano, avanzado de edad. Y cuando Dios le da la tarea, Dios no le da el reto de conquistar una ciudad. Dios le da el reto de engendrar un hijo. Si le hubieran dado el reto de conquistar una ciudad, capaz por su sabiduría le hubiera sido tarea más sencilla. Pero Dios le da el reto de engendrar un hijo. Su esposa, siendo estéril, sin embargo le cree a Dios. Y usted se acuerda la escena que cuando Dios habla a Abraham y su esposa estaba oyendo tras la puerta, dice la palabra que ella se rió. Y podemos ligar este pensamiento, a esa risa, a lo que ella habló, porque luego ella habla y dice que otra vez iba a tener, ¿qué cosa? Placer, iba a tener contentamiento. Entonces la bandida, ya avanzada, tuvo que haberse reído, porque tuvo que haber recordado, ¿verdad? Dijo, dice, otra vez tendré placer, dijo así, atrás de la puerta. Entonces, como todo matrimonio normal, ¿verdad? Porque Sara y Abraham eran un matrimonio normal, tuvo que haber salido pues toda la escena y Sara tiene que haberle dicho, ya oí lo que te dijo Dios, así que a la alcoba, ¿verdad? Como cualquier otro matrimonio. Imagínense el cielo viendo la escena. Si estaría aquí la pastora, la llamara para que me acompañe a ilustrarlo, pero cuidado con la mente, mis hermanos. Piénsenlo bien. A la pareja de ancianos, ¿verdad? Avanzando lentamente hacia la alcoba. Entonces tiene que haber estado todo el cielo en expectativa. A veces le creyeron a Dios. Ahí van a la alcoba el par de veteranitos. Seguro, mi también. Estamos en video, así ya que estás aquí, ven, ¿verdad? Algo así. Ahora mi Sara avanzando, hoy vas a tener contentamiento. Profético, ¿no? Entonces va avanzando camino a la alcoba y tiene que haber estado todo el cielo diciendo, le creyeron a Dios. El contexto marcaba una diferencia muy grande para la realidad que estaban viviendo. Toda una vida de esterilidad. Sara debe haber crecido viendo a sus amigas tener hijos, viendo realidades en familias. Sara debió haber sido la tía del barrio, cuidando niños ajenos. Entonces el contexto que vivieron realmente era muy diferente a la tarea que Dios mismo les estaba dando cumplir. Pero por ese par de ancianos que le creyeron a Dios, usted y yo estamos aquí. Le creyeron a Dios por un imposible. Toda nación nace por algo tan bello y tan hermoso en la formación de la familia. A cualquier otro espiritual se le hubiera ocurrido hacer algo más espiritual, algún reto como conquistar algo, hacer algo. Pero a Dios se le ocurre, para engendrar una familia, llevarlo al núcleo mismo familiar y engendrar un hijo cuando era imposible. Por eso es que la palabra es más vivencial, familiar. El núcleo es la familia, mis hermanos. Cuando Dios se hizo un pueblo, no se hizo sirvientes, no se hizo esclavos, se hizo hijos para Él. Y cuando se pensó en Israel, se pensó en el concebir a un hijo en una familia. Y a veces queremos todo llevarlo a hacerlo tan espiritual. ¿Cómo será la casa del pastor? Dirá alguien. Todos orando, todos diciendo maravillas en la casa, todos leyendo los salmos. Todo empezó con un imposible familiar, que Dios honró la vida de este par que le creyeron a Dios, y ahí vino la descendencia. Y usted y yo estamos aquí. Nunca el contexto debe ser un pretexto para creerle a Dios. Jamás, mis hermanos. Yo no sé dónde naciste, padre y madre, quiénes son, cuál es tu contexto, de dónde vienes, qué tuviste que vivir, qué tuviste que pasar,
Nada de eso es una excusa a la hora de creerle a Dios. Es más, es lo que debe servirte para impulsarte a creer lo que Dios va a hacer contigo. Porque si naciste enfermo, ocurrió para que tengas el milagro de la sanidad. Porque si nacimos pecadores, no fue sino la excusa perfecta para que exista salvación para nosotros. Nunca el contexto que tú vivas debe ser tu freno para creerle a Dios. Yo quiero ministrarte a ti en esto. Dios ha dicho que el Señor va a levantar una iglesia en esta ciudad. Y hemos recibido palabra. Y no es el hecho de echarnos flores. Dios dijo que esta iba a ser la iglesia más grande de este país, mis hermanos. Y no es para creer, es que lo que vamos a llegar a hacer es por la necesidad de la gente. Y Dios se valió de un contexto para que tú y yo le creamos a Dios el desafío que ha puesto por nosotros. Y que ha puesto delante nuestro. Todos en la Biblia tuvieron contextos muy lejanos al llamado de Dios. Pero ocurrió porque le creyeron. Déjame leerte algunos y quiero que te goces y que esto ministre tu corazón. Abraham, aunque tuvo una mujer estéril, nació para ser padre de una nación. Moisés, aunque no podía hablar, tardo para hablar, nació para darle palabra al pueblo. José, aunque fue vendido por sus hermanos y puesto en la cárcel, nació para gobernar a un pueblo, mis hermanos. Saúl, aunque desobedecía, nació para ser el primer rey de Israel. Váyame soltando un amén a estas verdades. David, aunque fue perseguido por la ley y estuvo en cuevas, nació para ser el rey, figura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salomón, aunque nació de la mujer que no debía haber nacido, nació para construir el templo que su padre deseó. Nehemías, aunque servía a otro rey, nació para construir los muros de Jerusalén. Elías, aunque estuvo en medio de una crisis y una sequía, nació para demostrar que Dios es el proveedor de la lluvia y que no hay Dios fuera de él. Daniel, aunque fue llevado a Babilonia, nació para demostrar que se puede dormir entre leones confiando en él. Amén. Job, aunque todo lo perdió, nació para demostrar que Dios puede prosperar a un hombre en su postrer estado mayor que el primero. Así que si tú lo perdiste todo, si tú dejaste de tenerlo, créele al Señor, tu contexto no es excusa. Dios te va a llevar a un mayor estado. Amén. Jonás, aunque pasó días dentro de un pez, nació para llamar al arrepentimiento a todo un pueblo. Ageo nació para demostrar que la gloria venidera sería mayor que la primera. Habacuc nació para enseñarnos que aunque la higuera no florezca y en las vides no hayan fruto, con todo nos alegraríamos en el Señor y confiaríamos en Él. Amén. El apóstol Pedro, aunque era un hombre débil y se hundió en el agua, nació para tener las llaves del reino y llevar el evangelio a todo el mundo, mis hermanos. El apóstol Pablo, aunque era un hombre de carácter indeseable y perseguía a los cristianos, nació para llevar el evangelio a toda Asia. Bernabé nació para ser su compañero. Y Juan, aunque murió solo en la isla de Patmos, nació bajo ese contexto para escribir el Apocalipsis. ¿Tú dónde naciste? ¿De dónde vienes? ¿Cuál ha sido tu historia? ¿Qué has tenido que pasar? ¿Cómo fue tu crianza? ¿Viviste con padre, con madre? ¿Qué ocurrió contigo? Para algo naciste. Para algo naciste. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es tu contexto en la actualidad? ¿Qué tan difícil puede ser alguna situación en particular que vives? ¿Será acaso que Dios quiere usar ese contexto para bendición de miles? ¿Será acaso que tú vas a bendecir a otros a causa de lo que un tiempo viviste y cómo Dios lo llevó para bendición, mis hermanos? ¿Cuántos lo creen aquí? Díganme amén. El contexto no es pretexto. Y la crisis que estamos viviendo no es sino el contexto perfecto para que Dios haga maravillas y milagros en medio nuestro. Amén. Es la oportunidad perfecta para creerle a Dios y prosperar en este tiempo.
El contexto que vivimos, mis hermanos, es el momento perfecto para construir un templo para el Señor. Cuando la gente cree que no es momento, Dios está valiendo para ser glorificado. Que nunca sea el contexto aquel que determine tus días en la tierra, sino que sea lo que Dios te ha prometido y tu fe aquí lo que determine lo que vas a hacer. Créele al Señor. Yo no sé cuál es tu situación, pero no lo pongas como una excusa. El contexto de Abraham estaba tan lejano a la promesa que habían recibido, pero nunca lo pusieron como una excusa. Nunca fue un pretexto. Caminaron a la alcoba creyéndole a Dios. Camina creyéndole a Dios. Camina creyéndole a Dios. Una ocasión estaba un ciego y la gente le preguntó a Jesús: dime, ¿por qué está enfermo? ¿Pecó su madre o su padre? La gente está más interesada en el contexto. Como veíamos en la enseñanza anterior, la gente está más interesada: dime, ¿cómo fue? ¿A qué hora fue? ¿Qué hiciste? ¿Con quién? La gente está preocupada por el contexto. La gente quiere hacer más averiguaciones que tomar acciones. Pero Jesús dijo: no fue que pecaron sus padres, está ciego para que las obras de Dios sean manifestadas. Así que el contexto no es sino la oportunidad perfecta para ver el obrar de Dios en esta tierra, mis hermanos. Amén. Nos escucho animados, amén. Créele al Señor. No es sino la oportunidad perfecta para que Dios se manifieste. Si naciste enfermo es para que veas el poder de Dios sanándote. Si naciste pobre es para que veas su poder prosperándote. Me encanta ver la vida de la gente cuando Dios los bendice y escucharles hablar de dónde nacieron, de dónde vinieron. Es hermoso, mis hermanos. El contexto nunca va a ser tu excusa. Siempre va a ser el motivo para que Dios te lleve a algo mayor. Siempre va a ser. Así como yo te cuento la mía, yo sé que usted tiene las suyas. Capaz hoy estás viviendo algo por el estilo. Por eso cuando la gente me viene a mí y me dice: pastor, es que yo no puedo llegar a la iglesia porque tengo que coger 2, 3 buses. No, mis hermanos. Fácil es para la gente. Me van a decir: ah, claro, ellos van porque tienen carro. Pero no saben cómo fue la historia. Cómo fue su historia. De dónde nacieron. Cómo el Señor los levantó. ¿Quiere que le cuente otra bonita? Yo ya se lo debo soltar a usted. ¿O usted hoy se goza o se termina de recontradañar por dentro? ¿Sabe que este año, por la gracia de Dios, mi esposa y yo solo hemos viajado en primera clase? Nos ha costado un boleto ninguno, ni a la iglesia. No se me ocurriría a mí hoy comprar un boleto de business. No se me ocurriría. Entonces cuando estamos sentados ahí en el avión, yo siempre la molesto. Y le digo, y le pongo el código. A ver, acuéstate, le digo. A ver, ponte. Yo no sé lo que estás viviendo hoy. Te abro mi corazón para que le creas a Dios. Hay muchos de ustedes que están pidiéndole a Dios por un carro. Dios te lo va a dar. Hay muchos de ustedes que le están pidiendo por una casa. Dios te la va a dar. Va a ocurrir. Elías, yo sé. Testimonio poderoso en la vida de él. Pregúntenle algún rato que lo cuente. Elías, tu papá, ¿tú naciste en el evangelio? ¿Sí? Su papá fue maestro mío en el seminario. Tuyo también, Anita. Aski, el pastor Aski, sí, ¿verdad? Elías pasó un tiempo difícil, le creyó a Dios, llegó hasta esta familia. El Señor aquí lo levanta, creo que lo podemos decir abiertamente. Pasó por un divorcio, siendo pastor en una denominación en la cual muchos nacimos. Aquí encontró
casa se levantó, fue restaurado. Hoy él predica allá en su iglesia. Y sé que llevas las enseñanzas que recibes acá. Qué humildad la tuya, Elías. Dios te va a levantar enormemente en tu iglesia. Que Elías tiene la humildad para decir, ¿para qué inventarme algo? Si yo recibo aquí palabra, Elías lo que recibe aquí el domingo lo va a predicar en su iglesia. No eres el único pastor, hay 2 pastores más que hacen lo mismo. Llegan aquí cada domingo, reciben la palabra y la llevan a predicar. Y tu iglesia está prosperando, están creciendo. Y te van a venir más. Amén. Va a pasar así. Por la bendición. Nunca el contexto va a ser un pretexto. Debe ser la oportunidad perfecta para que le creas a Dios por el reto que pone delante de ti. Amén. Samuel y Anita, Dios les va a dar su carro. Dios se los va a dar. Porque ustedes son una de las familias más fieles que no se han dejado por su contexto. Han prosperado, ¿verdad? Tremendamente. Están próximos a adquirir su casa. Dios los ha bendecido enormemente. Y yo lo sé. Pero nunca fue el pretexto, sencillamente es que no. Toda su familia, sus hijos, Andrés, Cristinita, ¿dónde están? Aquí. Nunca, nunca. Siempre llegaron fieles al grupo del viernes en la casa en Olivos. Eran los primeros en llegar. En taxi, no importando la hora. Ahora Dios te ha dado un grupo, uno de los más grandes de la red. Wow. Y Dios te va a usar poderosamente. Mañana tú tendrás tu propio carro. Créele al Señor. Amén. Y así cada uno tenemos nuestra historia, mis hermanos. Héctor y Cintia, cómo Dios los usó poderosamente al inicio de esta obra. Y fuiste perseverante, pastor. Y mira, y la palabra dice, no te quiero meter en ningún modelo de hombre, quiero enseñarte la palabra. Héctor y Cintia tienen un contexto que puede haber marcado el fin de su relación. Lo puedo contar abiertamente. Héctor y Cintia se divorciaron. Hoy están vueltos a casar. Pasaron un tiempo difícil en donde el diablo quiso acabarlos, pero aquí están. Dios los va a usar poderosamente y va a honrar tu perseverancia al inicio, la de los dos. ¿Sabes por qué el Señor te va a honrar tanto, Héctor? Por haber creído en tu servidor. Fuiste uno de los primeros en creer en nosotros, pudiendo ser mi papá o mi abuelito, con todo el respeto. Pero Dios te va a honrar por haber honrado la autoridad. Amén. Y así a cada uno de ustedes, mis hermanos. Aquellos que nos siguieron tan tercos cuando les dije no vengan. Y cada uno de ustedes, de los que están aquí, fueron a mi casa. Y fueron necios y tercos, desobedientes. Y con todo el contexto igual, aquí hay un montón a quienes yo le eché el flip para que se vayan de aquí. Pero fueron necios en quedarse. El contexto puede haberlos marcado. ¿Para qué voy a un lugar donde el pastor a mí no me quiere recibir? Pero le creyeron a Dios. Toda una vida, ¿verdad? Con Daniel yo hacía planes cuando tenía 11, 12 años. Jugábamos con la juventud. Yo siempre haciendo reportes, siempre trabajando. Vimos un montón de cosas fracasar, pero no por eso no le creímos a Dios. Y aquí estamos. ¿Cuál es tu situación hoy? Créele a Dios. Créele a Dios. ¿Verdad, Carito? Me encanta tu vida con tu esposo. Tu contexto puede haber sido el acabose para ti, pero Dios te levantó de una forma tan bella y hoy eres una señora bien puesta.
valió la pena haberse guardado para el Señor. Amén. Yo estoy un hombre con un corazón pastoral que te aguanta, ¿verdad? Ahí entre ustedes se entienden. Todos tenemos nuestra historia. Ustedes están golpeados, mis hermanos. Me acuerdo el día que llegaron. Su deseo por servir al Señor. Ustedes pudieron haber filtrado todo porque era el mismo modelo. Filtrado todo por lo que habían vivido. Pero la pureza con la que llegaron acá y la sanidad que Dios se las hizo tan bella, ¿verdad? Pero tuvo que haber ese contexto para tener hoy la pureza para poder ministrar. ¿Verdad que sí? Es tremendo, mis hermanos. Es tremendo. Dubi. No es sino la oportunidad perfecta para ver el poder de Dios, y lo sabes. Quiero cerrar acá en pantalla. No dejes que el contexto sea tu pretexto para no creerle a Dios. Créele a Dios. Séle fiel. El Señor te va a llevar a un mayor lugar. Abraham y Sara caminaron con fe a la alcoba. Camina a lo que Dios ha puesto delante de ti, creyéndole a Él. Dios te bendiga. Amén.